Bienvenidos a la escuela dominical Lluvia de Bendiciones. Hoy les vamos a contar la historia de los filisteos y el arca del pacto. Y es que pasó el tiempo y los filisteos vinieron a pelear con los israelitas. Los filisteos se quedaron acampando en Afec y los israelitas en Ebenezer. Y los filisteos estaban ganando la guerra y murieron 4,000 israelitas. Y ellos se preguntaban, ¿por qué estamos perdiendo? ¿Por qué el Señor nos está entregando en las manos de los filisteos? Y entonces a alguno de ellos se les ocurrió una idea, que si traían el arca del pacto, los filisteos se darían cuenta de que Dios estaba con ellos. Y algunos israelitas fueron a Silo a traer el arca del pacto. Cuando llegaron a Silo, le dijeron al sacerdote, estamos en graves problemas, estamos perdiendo la batalla, entonces venimos por el arca, porque sabemos que si traemos el arca, las cosas van a cambiar y esos filisteos sabrán quiénes somos, así que necesitamos el arca del pacto. Y entraron hasta el lugar santísimo y tomaron el arca para llevársela. Así fue como los israelitas se atrevieron a sacar el arca del pacto del lugar santísimo. Cuando llegó el arca del pacto, junto con Ofni y Fines, al campamento de los israelitas, ellos se emocionaron tanto y gritaron tan fuerte que la tierra tembló. Y cuando los filisteos empezaron a escuchar tantos gritos, se decían, ¿qué está pasando en el campamento israelita? Y se dieron cuenta que el arca del pacto estaba con ellos. Entonces los filisteos tuvieron mucho miedo y decían, ¡ay, de nosotros! Ahora sí es verdad que el Dios de los israelitas está con ellos y es tan poderoso porque los sacó de Egipto con muchas plagas. Y otros entonces venían y decían, pero filisteos, no sean tan cobardes, ustedes tienen que tomar fuerza, sean hombres, porque si los israelitas ganan la batalla, nosotros seremos sus siervos, así es que tomen valor y salgan y acaben con ellos. Y entonces salieron a la batalla y los empezaron a atacar y mataron 30,000 hombres de los israelitas, y entre ellos mataron también a Fines y a Ofni. Y también los filisteos vinieron y tomaron el arca del pacto y se la llevaron. Y entonces los israelitas se devolvieron muy tristes al campamento, porque ellos decían, ¿qué nos va a pasar ahora? Pero un hombre de la tribu de Benjamín vino y salió corriendo y se fue hasta donde estaba Silo para llevar la triste noticia. Cuando llegó, le dio las malas noticias de todo. Y entonces todo el pueblo, donde escuchó lo que estaba pasando, empezaron a gritar y se lamentaron de lo que estaba pasando. Elí era ya un hombre de 98 años y él estaba sentado junto al camino. Y cuando escuchó los gritos dijo, ¿qué está pasando? Entonces el hombre vino corriendo hacia donde él estaba y venía con todas sus ropas rotas y tenía tierra en la cabeza, y le dijo, Elí, vengo de la batalla. Dime, hijo, dime qué ha pasado. Ya él estaba demasiado viejo, ya él no veía. Y el hombre vino y le dijo, hemos perdido y miles murieron y hemos huido. También murieron tus hijos Ofni y Fines. Y el arca fue robada y los filisteos se la llevaron. Cuando Elí escuchó que el arca había sido tomada, él se cayó de la silla, se fue para atrás y dice que como ya él estaba tan anciano y era tan pesado, al caerse se quebró el cuello y ahí murió Elí.
La esposa de Fines estaba también embarazada y cuando escuchó que había muerto su esposo y su suegro, también le vinieron los dolores de parto y estaba dando ella a luz y ella estaba muriéndose y las mujeres le decían: no te preocupes, ya nació, es un varón. Y ella, antes de morir, le puso por nombre Icabod, que quiere decir: traspasada es la gloria de Jehová, porque el arca de Jehová había sido robada. Y los filisteos trajeron el arca del pacto desde Ebenezer hasta Asdod, una de las ciudades, y pusieron el arca en la casa del dios de ellos llamado Dagón, como una ofrenda para él. Al día siguiente entraron a la casa de Dagón y estaba Dagón tirado en el suelo, postrado ante el arca del pacto. Entonces ellos lo levantaron y lo volvieron de nuevo a dejar ahí en su lugar. Al otro día, cuando volvieron a ir a ver de nuevo a su Dios, de nuevo estaba Dagón postrado ante el arca, pero esta vez no tenía la cabeza ni las manos, se había desbaratado. Y entonces los de Asdod estaban tan preocupados que no querían tener más el arca del pacto ahí. Y no solo eso pasaba, es que también todos los habitantes de Asdod estaban todos llenos de tumores y había una gran plaga de ratones. Así que ellos pedían que por favor sacaran el arca de ahí. Entonces los príncipes de los filisteos se reunieron a ver qué iban a hacer. Entonces de la ciudad de Asdod mandaron el arca a la ciudad de Gat. Y cuando llegó el arca, todos los habitantes de Gat se llenaron también de tumores y la plaga de ratones estaba por todas partes. Así que pidieron que sacaran el arca de ahí también. Entonces decidieron que la trasladaran a Gaza. Y de Gaza igualmente vinieron y la pasaron a Gat. Y de Gat también vinieron y la pasaron a Ecrón. Y ahí también se llenaron de tumores y todos estaban con aquella plaga terrible que se estaba comiendo todas las cosechas. Entonces se reunieron de nuevo todos los príncipes de los filisteos y llamaron también a los sacerdotes y adivinos. Y entonces ellos les dijeron: ¿Qué haremos para acabar con esto? Entonces ellos vinieron y les dijeron: nos está pasando lo mismo que los egipcios cuando no los dejaron salir de ahí. Tenemos que sacar el arca de los israelitas y será así. Traigan 2 vacas que estén con sus becerros y que jamás hayan tenido un yugo. Y también haremos una caja y pondremos ofrendas al Dios de Israel. Las ofrendas serán 5 tumores de oro y que va a ser 1 por cada príncipe de los pueblos de los filisteos. Y también traeremos 5 ratones de oro y todos estarán dentro de la carreta. Si las vacas se quedan aquí y no van a ningún lado, entonces es porque tenemos a sus becerros y sabremos que todo lo que nos está pasando es casualidad. Pero si las vacas caminan hacia la tierra de los israelitas, sabremos que este es el Dios de Israel, que fue el que hizo todo este mal que nos ha traído aquí al arca. Así lo hicieron y prepararon todo. Y pusieron la caja con los tumores y los ratones de oro. Y el arca del pacto también la pusieron en la carreta. Y las vacas caminaron hacia Bet-Semes de Israel. El arca del pacto estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Los príncipes siguieron de cerca para ver qué pasaba con las vacas, para ver si en realidad llegaban a Bet-Semes. Y así pasó. Cuando en Bet-Semes vieron el arca, ellos se pusieron muy felices y llamaron a unos levitas para que ellos fueran los que tomaran el arca. Las vacas se detuvieron al frente de unas piedras. Los levitas tomaron el arca y con la carreta hicieron leña para sacrificar las vacas
y dar una ofrenda a Dios. Pero algunos habitantes de Bet-Semes se asomaron dentro del arca. Ellos no tenían por qué hacer eso y muchos murieron en ese lugar. Entonces llamaron a los del pueblo de Kiriat Jearim para que se llevaran el arca. Y el arca se quedó en la casa de un hombre llamado Abinadab, y este tenía un hijo que se llamaba Eleazar, y lo santificaron para que él guardara el arca del pacto. Saben, niños, lo que Dios le había dicho a Samuel se cumplió con Elí. Su familia toda había muerto porque ellos no obedecieron y trajeron mucho dolor a todo el pueblo. Por eso nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la historia de los filisteos y el arca del pacto. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.